Tenía 62 años cuando mi hijo me gritó frente a una sala llena de ejecutivos importantes. «Sal de aquí, vieja demente, no entiendes nada de esto». Y entonces escupió en mi cara. Sentí la saliva resbalar por mi mejilla mientras todos en esa sala desviaban la mirada. Miré la pantalla donde brillaba un contrato por millones de dólares, el futuro de la empresa que yo había construido con mis propias manos durante 30 años. Mi hijo esperaba que yo suplicara, que me disculpara, que saliera arrastrándome como una perra regañada. En lugar de eso, tomé mi bolso, me limpié la cara con dignidad y dije solamente 2 palabras: buena suerte. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía en ese momento, era que acababa de cometer el error más grande de su vida. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Cuando salí de esa sala de juntas, mis manos temblaban. No de miedo, no de tristeza, temblaban de una rabia tan pura, tan clara, que casi me asustaba a mí misma. Caminé por el pasillo de mármol de esas oficinas en Polanco, el sonido de mis tacones resonando en las paredes, y por primera vez en décadas sentí algo parecido a la libertad. Porque finalmente había visto la verdad. Finalmente había abierto los ojos. Dejé que la puerta del elevador se cerrara, y solo entonces, en la soledad de esa caja de metal descendiendo, permití que una lágrima rodara por mi mejilla. Una sola. No iba a darles más que eso. Ya les había dado suficiente. Les había dado todo. Mi nombre es Beatriz Soledad Mendoza de Carranza. 62 años de vida, 35 de matrimonio, 30 de construir un imperio. Y en ese momento, bajando en ese elevador, me di cuenta de que había pasado más tiempo construyendo sueños para otros que viviendo los míos propios. Nací en un pueblo pequeño de Michoacán, donde las mujeres aprendíamos a hacer tortillas antes que a leer. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años, dejándome a cargo de 5 hermanos menores. Mi padre trabajaba en el campo de sol a sol. Llegaba tan cansado que apenas podía comer antes de desplomarse en su petate. Yo me convertí en madre, en cocinera, en lavandera. Aprendí a multiplicar frijoles, a hacer que medio kilo de masa rindiera para 7 bocas hambrientas. Pero también aprendí a soñar. Por las noches, cuando todos dormían, yo estudiaba con una vela. Terminé la secundaria, luego la preparatoria. Me gané una beca para estudiar administración de empresas en la Ciudad de México. El día que me fui de mi pueblo, mi padre me abrazó y me dijo que regresara pronto, que una mujer sola en la capital se perdía. No regresé pronto. No me perdí tampoco. Conocí a Roberto Carranza en mi 2º año de universidad. Él estudiaba ingeniería, venía de una familia de clase media de Guadalajara. No eran ricos, pero tampoco habían conocido el hambre como yo. Roberto era guapo, ambicioso, lleno de ideas pero sin disciplina para ejecutarlas. Yo era todo lo contrario. Tenía la disciplina de quien había criado a 5 hermanos mientras estudiaba. Tenía el hambre de quien conocía la pobreza y jamás quería volver a ella. Nos casamos cuando yo tenía 26 años. Yo ya trabajaba en una empresa de importaciones. Había escalado rápidamente. Roberto cambiaba de trabajo cada 6 meses, siempre con una excusa, siempre culpando a los jefes, a los compañeros, al sistema. 2 años después nació nuestro hijo Diego. Hermoso, perfecto, el centro de mi universo. Cuando Diego tenía 3 años, perdí mi trabajo. La empresa quebró de la noche a la mañana. Roberto estaba otra vez desempleado. Teníamos deudas, un niño pequeño y 0 ingresos. Esa noche, sentada en la mesa de nuestra cocina diminuta, rodeada de facturas impagas, tomé una decisión. Nunca más iba a depender de nadie. Con los pocos ahorros que nos quedaban y un préstamo que me hizo mi antiguo jefe porque confiaba en mí, abrí un pequeño negocio de importación de textiles. Trabajaba 18 horas al día. Dejaba a Diego con una vecina, salía antes del amanecer,
regresaba cuando él ya dormía. Los fines de semana eran para él, pero entre semana yo era una máquina de trabajo y ambición. Roberto decía que me apoyaba, pero en realidad lo que hacía era quedarse en casa, buscar trabajo sin mucho entusiasmo y poco a poco acomodarse en el papel de esposos de empresaria. Al principio me molestaba, luego me daba igual. Yo estaba construyendo algo más grande que mi matrimonio. Estaba construyendo seguridad, futuro, un legado. En 5 años, mi pequeño negocio de textiles se había convertido en una empresa mediana. En 10 años, éramos uno de los principales importadores del país. En 15, habíamos diversificado a manufactura propia. Yo era la mente detrás de cada decisión, cada estrategia, cada movimiento. Roberto oficialmente era el subdirector, pero todos sabían que era un título de cortesía. El verdadero poder era mío. Diego creció viendo a su madre triunfar. Estudió en Esmeste, en los mejores colegios, veraneaba en la playa, nunca le faltó nada. Quizá ese fue mi error, darle todo sin enseñarle el valor de nada. Él no conoció el hambre que yo conocí. No tuvo que criar hermanos ni estudiar con velas. Su camino estaba pavimentado con mi esfuerzo, pero él creía que era su derecho, no mi regalo. Cuando tenía 18 años, me dijo que quería estudiar negocios internacionales. Por supuesto, mi amor, le dije. Lo mandé a una universidad privada carísima. Pagué su departamento, su coche, sus gastos. Se graduó con honores mediocres y expectativas altísimas. Quería entrar directo a la gerencia de la empresa. Yo le dije que no, que necesitaba aprender desde abajo como había hecho yo. Ahí comenzó el resentimiento. Diego sentía que le negaba lo que era suyo por derecho. Roberto, en lugar de apoyarme, lo consentía. Le decía que yo era muy dura, muy exigente, que no entendía a las nuevas generaciones. Poco a poco, padre e hijo se fueron uniendo en contra mía. Aún así, cedí. Siempre cedía cuando se trataba de Diego. Lo puse en una posición gerencial, quizá antes de que estuviera listo, y para mi sorpresa mostró talento. No mi disciplina, no mi visión a largo plazo, pero tenía carisma. Sabía hablar con clientes, cerrar tratos, venderse a sí mismo. Me sentí orgullosa. Mi hijo, finalmente demostrando su valor. Los siguientes años fueron de crecimiento acelerado. Diego traía contratos grandes. Yo me encargaba de que se ejecutaran perfectamente. Éramos un equipo, o eso creía yo. La empresa llegó a valer más de $100 millones. Teníamos oficinas en 3 países, más de 500 empleados. Yo era una de las empresarias más exitosas de México, y lo había logrado siendo mujer, siendo de un pueblo, siendo alguien a quien el mundo le había dicho que no podía. Pero el éxito tiene un precio, y yo estaba a punto de descubrir cuál era el mío. Comenzó con pequeñas cosas. Diego cuestionando mis decisiones en las juntas. Roberto apoyándolo, diciendo que yo estaba quedándome atrás, que no entendía las nuevas tecnologías, las nuevas formas de hacer negocios. Al principio lo tomé como debate saludable. Luego empezó a molestarme. No por el desacuerdo, sino por el tono. Había desprecio en la forma en que Diego me hablaba, como si yo fuera un estorbo, no la fundadora. Un día llegué a la oficina y encontré que habían cambiado mi asistente sin consultarme. La nueva chica era sobrina de Roberto, joven, sin experiencia. Cuando reclamé, Diego me dijo que Marina había renunciado porque yo era muy difícil de complacer. Eso me dolió. Marina había trabajado conmigo 8 años. La llamé esa noche. Ella lloró al teléfono. No renuncié, señora Beatriz. Me dijeron que usted ya no me necesitaba, que habían decidido hacer cambios. Me dieron liquidación y me pidieron que no la contactara. Sentí un escalofrío, pero me dije a mí misma que era un malentendido, que Diego había manejado mal la situación, pero sin mala intención. Siempre encontraba excusas para él, siempre. Luego empezaron a excluirme de reuniones.
Yo era la directora general, pero de pronto había juntas con clientes importantes de las que me enteraba después. Diego decía que no quería molestarme con detalles operativos, que yo debía enfocarme en la estrategia. Sonaba razonable, pero algo dentro de mí sabía que no lo era. Una noche, revisando papeles en casa, encontré documentos de la empresa que no había visto antes. Contratos firmados por Diego que comprometían a la compañía a inversiones riesgosas. Cuando lo confronté, explotó. Me gritó que yo no confiaba en él, que lo trataba como un niño, que él había traído esos contratos y tenía derecho a firmarlos. Roberto se puso de su lado. Tú lo sofocan, me dijo. Necesita espacio para crecer. Cedí otra vez. Siempre cedía. Los meses siguientes fueron extraños. Yo seguía siendo oficialmente la jefa, pero sentía que la empresa se me escapaba de las manos. Decisiones se tomaban sin mí. Gastos aparecían que yo no había autorizado. Cuando preguntaba, me trataban con condescendencia. «Ay, mamá, eso ya se aprobó en la junta del martes, ¿no te acuerdas?» Me hacían dudar de mi propia memoria. Cumplí 62 años un martes de octubre. Llegué a la oficina esperando quizá un pastel, una reunión sorpresa, algo. Nada. Diego ni siquiera estaba. Había salido a una reunión importante, me dijeron. Roberto me mandó un mensaje de texto. «Felicidades, viejita». Ni una llamada. Esa noche, sola en mi oficina, lloré. No por el cumpleaños olvidado, sino porque finalmente admití lo que había estado negando por años. Mi familia me despreciaba. El hijo por el que había sacrificado todo, el esposo al que había mantenido durante décadas, me veían como un estorbo, como algo viejo que había que remover. 2 semanas después llegó el contrato más grande en la historia de la empresa. Una cadena internacional quería que fabricáramos su línea completa de textiles para América Latina. $500 millones en 5 años. Diego había estado negociando por meses. Yo apenas sabía los detalles. Convocó una junta especial. Sala de juntas llena de ejecutivos, abogados, contadores. Yo llegué y sentí las miradas. Lástima, incomodidad. Diego estaba al frente radiante presentando el contrato en la pantalla gigante. Ni siquiera me saludó. Empezó a hablar de visión, de futuro, de nueva generación. Habló durante 20 minutos sin mencionar mi nombre una sola vez. Como si la empresa hubiera aparecido de la nada, como si él la hubiera construido solo. Me levanté para hacer una pregunta sobre los términos del contrato. Había cláusulas que me preocupaban, compromisos de producción que parecían imposibles de cumplir en los tiempos establecidos. Diego me miró con fastidio. «Mamá, esto ya está negociado. Por favor, no compliques las cosas», insistí. «No estoy complicando, estoy siendo prudente. Estos números no cuadran con nuestra capacidad actual». Entonces explotó. «Frente a todos. Esto es exactamente el problema. Tú no entiendes cómo funciona el mundo ahora. Sigues pensando como comerciante de pueblo. Esto es Liga Mayor y tú ya no das el nivel». El silencio en la sala fue absoluto. Intenté mantener la compostura. «Diego, soy la fundadora de esta empresa. Tengo derecho a cuestionar». Se rió. Una risa cruel, llena de veneno. «Fundadora. Hace 30 años quizá fuiste relevante. Ahora solo estorbas. Todos lo saben, todos lo piensan. Yo soy el único con los huevos para decírtelo». Caminó hacia mí. Podía oler su colonia cara, la que yo le había regalado en Navidad. «Sal de aquí, vieja demente. No entiendes nada de esto». Y entonces lo hizo. Escupió en mi cara. El tiempo se detuvo. Sentí la humillación caliente en mi mejilla. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Roberto estaba ahí, en la esquina de la sala, mirando al piso. Mi esposo, el padre de este hombre que acababa de escupirme, sin decir una palabra en mi defensa. Saqué un pañuelo de mi bolso, me limpié despacio, con toda la dignidad que pude reunir. Miré a Diego a los ojos.
Luego miré la pantalla donde brillaba ese contrato de 500 millones y sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila. Buena suerte, dije, y me fui. En el elevador, bajando, mi cerebro trabajaba a 1000 por hora. 30 años construyendo, 30 años sacrificando. Y así era como terminaba. Escupida por mi propio hijo, traicionada por mi esposo, humillada frente a personas que me habían visto construir ese imperio desde cero. Llegué al estacionamiento, subí a mi coche. Y ahí, finalmente sola, no lloré. Hice algo mejor. Empecé a planear. Verás, hay algo que Diego no sabía, algo que Roberto había olvidado convenientemente. Cuando fundé la empresa hace 30 años, la registré a mi nombre. Beatriz Soledad Mendoza. Luego, cuando nos expandimos, cuando nos convertimos en sociedad anónima, necesitábamos más estructura legal. El abogado me aconsejó distribuir acciones. Le di el 40% a Roberto. En ese momento todavía creía en nuestro matrimonio. Todavía pensaba que éramos un equipo. Le di el 10% a Diego cuando cumplió 25, como regalo, como inversión en su futuro. Repartí otro 10% entre ejecutivos clave, como incentivo de lealtad. Yo me quedé con el 40%. Pero aquí está lo que ellos olvidaron, lo que nunca les importó averiguar porque estaban tan seguros de que yo era solo una vieja tonta. Ese 40% estaba dividido en acciones clase A y clase B. Las clase A, que yo poseía en su totalidad, tenían poder de voto doble. En términos prácticos, yo controlaba el 55% de los votos de la empresa. Mayoría absoluta. Sin mí, ninguna decisión importante podía tomarse legalmente. Ningún contrato de ese tamaño podía firmarse. Ningún cambio en la dirección podía ejecutarse. Diego pensaba que con el 40% de su padre, más su 10%, más el apoyo de algunos ejecutivos, podía hacer lo que quisiera. Pensaba que yo era solo una figura decorativa, un nombre en el papel. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Pero no iba a actuar de inmediato. No. Eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Yo no había construido un imperio siendo impulsiva. Y no iba a destruir a mi hijo siendo obvia. Esto requería estrategia, paciencia. Timing perfecto. Esa noche llegué a mi casa. La mansión en Las Lomas que yo había comprado, que yo había pagado, donde ellos vivían como reyes gracias a mi trabajo. Roberto estaba en la sala, viendo televisión, como si nada. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. ¿Vas a decir algo?, le pregunté. ¿Sobre qué? Sobre que tu hijo me escupió hoy. Sobre que me humilló frente a toda la junta directiva. Suspiró, como si yo fuera la que estaba siendo dramática. Beatriz, tú lo provocaste. Diego está bajo mucha presión. Ese contrato es importante. Tú siempre lo cuestionas, siempre lo haces quedar mal. Me quedé ahí, mirando a este hombre con quien había compartido 35 años de mi vida. Este hombre que llegó a mí sin nada, al que di un título, un puesto, un estilo de vida, y me estaba diciendo que yo me merecía que me escupieran. Tienes razón, le dije. He sido muy dura con Diego. Voy a dar un paso atrás. Roberto pareció sorprendido. ¿De verdad? Sí. Creo que necesito descansar. He estado trabajando 30 años sin parar. Quizá es tiempo de dejar que la nueva generación tome las riendas. Vi el alivio en su cara. Eso fue lo que más me dolió. No preocupación por mí, no culpa por lo que había pasado. Solo alivio de que finalmente me estaba quitando del camino. Me parece perfecto, dijo. Te va a hacer bien. Además, ya estamos grandes. Deberíamos viajar más, disfrutar. Claro, respondí. Voy a hacer algunos cambios. Tomarme unos días. Pensar en mi futuro. Subí a mi habitación. Hacía 3 años que Roberto y yo teníamos cuartos separados. Él decía que era por sus ronquidos. Yo sabía que era porque ya no soportábamos ni dormir en la misma cama. Me dio igual. Prefería mi espacio. Cerré la puerta con seguro. Abrí mi laptop
y empecé a investigar todo. Cada contrato que Diego había firmado en los últimos 2 años, cada gasto, cada decisión, y lo que encontré me heló la sangre. Diego no solo había sido irrespetuoso, había sido criminal, había firmado contratos fraudulentos, inflado gastos, desviado fondos. Había estado robando de la empresa, mi empresa. Pequeñas cantidades al principio, luego cada vez más grande. En total, casi $2 millones en cuentas fantasma. Tenía toda la evidencia ahí, en su propia computadora de trabajo, a la que yo tenía acceso como directora general. Era tan arrogante que ni siquiera había intentado ocultarlo bien. Pensaba que yo era demasiado vieja, demasiado tonta para revisar. Descargué todo. Lo respaldé en 3 lugares diferentes. Y luego hice algo más. Llamé a Rodrigo Santamaría, mi abogado personal. No el abogado de la empresa, sino mi abogado privado, el que había llevado mis asuntos legales personales durante 20 años. Rodrigo, necesito verte mañana temprano y necesito absoluta discreción. A la mañana siguiente, en su oficina, le mostré todo. Los documentos corporativos que probaban mi mayoría de control, la evidencia del fraude de Diego, todo. Rodrigo silbó bajo al ver las cifras. Beatriz, esto es suficiente para meterlo a la cárcel. No quiero meterlo a la cárcel, dije. Es mi hijo, pero tampoco voy a permitir que destruya lo que construí. Necesito opciones. Pasamos 3 horas diseñando una estrategia. Legal, hermética, devastadora. Cuando salí de esa oficina, tenía un plan completo. Solo necesitaba el momento perfecto para ejecutarlo. Los siguientes días fueron teatro puro. Llegaba a la oficina, sonreía, asentía. Cuando Diego presentaba sus ideas, yo decía, qué bueno, mijo, adelante. Cuando Roberto sugería que debería tomar vacaciones, yo decía, tienes razón, amor, estoy cansada. Ellos pensaban que finalmente me habían quebrado, que el escupitajo había sido la gota que derramó el vaso y yo había aceptado mi derrota. Los veía susurrar entre ellos, sonreír con complicidad, seguramente planeando cómo iban a sacarme completamente. Una semana después del incidente, Diego convocó otra junta. Esta vez los invitados eran los representantes de la cadena internacional. Iban a firmar el contrato de 500 millones, la junta más importante en la historia de la empresa. Yo llegué temprano. Me senté en mi lugar de siempre, en la cabecera de la mesa. Diego entró con los ejecutivos extranjeros, riendo, dándose importancia. Cuando me vio, su sonrisa vaciló un segundo. Luego se recompuso. Mamá, qué bueno que pudiste venir. Aunque esto es bastante técnico, no sé si te interese quedarte para todo. Me encantaría quedarme, dije dulcemente. Después de todo, sigo siendo la directora general. Vi la irritación cruzar su rostro, pero no podía hacer una escena frente a los clientes. Comenzó su presentación. 40 minutos de palabrería, de proyecciones infladas, de promesas que yo sabía que no podíamos cumplir con nuestra capacidad actual. Cuando terminó, el CEO de la cadena extranjera preguntó si había alguna duda antes de proceder a la firma. Diego miró alrededor de la mesa con arrogancia. Nadie dijo nada. Entonces yo levanté la mano. Yo tengo una pregunta. Diego suspiró audiblemente. Mamá, por favor. Es una pregunta válida. Insistí, mirando al CEO extranjero directamente. Este contrato compromete a nuestra empresa a producir 5 millones de unidades en el primer año, ¿verdad? Así es, respondió el CEO. Nuestro nivel de producción actual es de 3 millones anuales. ¿Cómo planean cubrir esa diferencia, Diego? Diego se puso rojo. Ya lo tengo cubierto. Vamos a expandir las instalaciones. ¿Con qué capital? Según nuestros estados financieros, no tenemos liquidez para una expansión de esa magnitud. Ya conseguí un préstamo, me cortó. ¿Con cuál banco? ¿A qué tasa? ¿Con qué garantías? El silencio fue incómodo. Diego no tenía respuestas porque no había conseguido ningún préstamo. Había mentido,
asumiendo que nadie verificaría. El CEO extranjero nos miraba con preocupación creciente. Señora Mendoza, ¿está usted diciendo que su empresa no puede cumplir los términos de este contrato? Miré a Diego, luego al CEO. Lo que estoy diciendo es que necesito revisar los números antes de comprometer a mi empresa a algo que podría quebrarla. Diego explotó. Tu empresa. Siempre tu empresa. ¿Sabes qué? Ya estoy harto. Esta empresa ya no es tuya, es mía. Yo la levanté. Yo traigo los contratos. Tú solo estorbas con tu mentalidad antigua. Los ejecutivos extranjeros se miraron entre sí. Esto claramente no era lo que esperaban. Uno de ellos se levantó. Creo que necesitamos revisar algunos temas antes de proceder. Los contactaremos. Y se fueron. Todos. Dejando el contrato sin firmar sobre la mesa, Diego me miró con un odio que nunca había visto en sus ojos. Acabas de destruir el trato más importante de nuestras vidas. Acabé de salvar a esta empresa de un compromiso que la hubiera hundido. Respondí calmadamente. Pero no te preocupes, Diego. Ya no tendrás que lidiar con tu madre entrometida por mucho tiempo. Me levanté y salí. Sabía que detrás de mí, Roberto y Diego estaban planeando. Ya era hora. Ya casi era tiempo. Esa misma tarde, recibí la llamada que estaba esperando. El secretario del Consejo Directivo. Doña Beatriz, se ha convocado una junta extraordinaria del Consejo para mañana a las 9 de la mañana. Es urgente. Gracias por avisarme, respondí. Ahí estaré. Colgué y sonreí. Diego iba a pedir mi remoción. Iba a intentar sacarme de la empresa que yo fundé. Finalmente había llegado el momento que yo había estado esperando. El momento para el que me había estado preparando. Esa noche no dormí. No por nervios, por anticipación. 30 años construyendo, una semana planeando, y mañana justicia. Llegué a la oficina a las 8:30. El consejo directivo estaba compuesto por 7 personas. Diego, Roberto, 3 ejecutivos senior y 2 consejeros independientes. Yo era la 8ª, presidenta del consejo por ser fundadora y accionista mayoritaria. Cuando entré a la sala, todos ya estaban ahí. Diego en mi lugar, en la cabecera. Ese pequeño detalle me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus intenciones. Me senté en el único asiento vacío al lado de Roberto. Él ni siquiera me miró. Diego comenzó. Gracias a todos por venir con tan poco tiempo de anticipación. He convocado esta junta porque enfrentamos una crisis de liderazgo. Como todos fueron testigos ayer, mi madre, la señora Beatriz Mendoza, saboteó el contrato más importante en la historia de esta empresa. Uno de los ejecutivos, Gerardo, levantó la mano. Con todo respeto, Diego, tu madre hizo preguntas válidas. No teníamos respuestas. Diego lo fulminó con la mirada. Las respuestas las tenía yo. Ella me interrumpió, me hizo quedar mal, espantó a los clientes, y no es la primera vez. En los últimos meses ha estado obstruyendo el crecimiento de la empresa con su mentalidad retrógrada. Roberto habló. Es cierto, Beatriz, tú misma dijiste que estabas cansada, que querías dar un paso atrás. Quizá es momento de oficializar eso. Miré a mi esposo, el padre de mi hijo, vendiéndome como si nada. ¿Qué propones exactamente? Diego puso un documento en la mesa. Que renuncies como directora general, que vendas tus acciones a la empresa a precio de mercado, que te retires con una pensión generosa y dejes que quienes realmente entienden el negocio lo manejen. Tomé el documento, lo leí. Era una oferta de compra por mis acciones, a $20 millones. Sonaba como mucho dinero, excepto que la empresa valía 130 millones. Mis acciones valían al menos 50 millones. Me estaban ofreciendo menos de la mitad de su valor real. ¿Y si me niego? Pregunté calmadamente. Diego sonrió. Entonces el consejo votará tu remoción como directora general por incompetencia. Y luego iniciaremos un proceso legal para diluir tus acciones por obstrucción al crecimiento de la empresa. Interesante, dije. ¿Y creen que eso es legal?
tenemos abogados que dicen que sí. Puse el documento en la mesa. Qué curioso, porque yo también tengo abogados. Y me dicen algo muy diferente. Diego se inclinó hacia adelante. Mamá, no hagas esto más difícil de lo necesario. Ya perdiste. Acepta la oferta. Retírate con dignidad. Saqué mi laptop de mi bolso. La abrí. Conecté el proyector. ¿Me permiten mostrarles algo antes de que votemos? Vi a Diego ponerse nervioso. ¿Qué es eso? Solo algunos documentos relevantes. Si vamos a votar sobre el futuro de la empresa, todos deberíamos tener información completa, ¿no creen? En la pantalla apareció la estructura accionaria de la empresa. Diego, ¿puedes explicarle al consejo cómo funcionan las acciones clase A y clase B? Se puso pálido. Yo. No veo qué relevancia tiene eso. Tiene toda la relevancia. Verán, señores, cuando esta empresa se constituyó como sociedad anónima hace 15 años, se emitieron dos clases de acciones. Las clase B, que tienen un voto por acción, y las clase A, que tienen 2 votos por acción. Yo poseo el 100% de las acciones clase A. Proyecté la siguiente diapositiva. Los números eran claros. Roberto, 40% de acciones clase B, 40 votos. Diego, 10% clase B, 10 votos. Ejecutivos, 10% clase B, 10 votos. Beatriz, 40% de acciones clase A, 80 votos. Como pueden ver, yo controlo el 55% de los votos en esta empresa, mayoría absoluta, lo que significa que ninguna decisión importante puede tomarse sin mi aprobación, incluyendo y especialmente mi propia remoción. El silencio fue sepulcral. Roberto miraba la pantalla como si nunca hubiera visto esos documentos. Probablemente nunca los había leído. Diego estaba blanco como papel. Pero déjenme mostrarles algo más, continué. Porque no se trata solo de quién controla qué. Se trata de quién ha estado manejando esta empresa responsablemente y quién no. La siguiente diapositiva mostró las transferencias sospechosas. 2 años de movimientos financieros irregulares, todos autorizados por Diego. Cuentas offshore, gastos inflados, contratos fantasma. Durante los últimos 24 meses, alguien ha estado desviando fondos de esta empresa. En total, $1.900.000 han desaparecido en cuentas que no existen en nuestros libros oficiales. Los ejecutivos murmuraban. Gerardo miraba a Diego con horror. Diego intentó hablar. Eso es. Tú no entiendes. Esos son gastos operativos. Gastos operativos a una cuenta en las Islas Caimán a tu nombre. Proyecté los documentos bancarios. Tengo aquí los estados de cuenta. Tu nombre, tu firma, tu foto de identificación. Eso es mentira, gritó Diego. Tú falsificaste eso. Rodrigo Santamaría, mi abogado, que había entrado silenciosamente minutos antes, habló desde la puerta. No es falso. Yo personalmente verifiqué cada documento con las instituciones bancarias correspondientes. Todo es auténtico y es evidencia suficiente para presentar cargos criminales por fraude y malversación. Diego se levantó tan rápido que tiró su silla. Esto es una trampa. Tú me tendiste una trampa. No, hijo, dije suavemente. Tú cavaste tu propia tumba. Yo solo la documenté. Me miró con un odio tan puro que casi me asustó. Pero ya no tenía poder sobre mí. Ya no podía hacerme daño. Roberto finalmente encontró su voz. Beatriz, espera. Podemos hablar de esto. Es nuestro hijo que me escupió en la cara hace 2 semanas. Nuestro hijo que ha estado robando de la empresa durante 2 años. Nuestro hijo que hace 5 minutos intentó estafarme en la venta de mis acciones por menos de la mitad de su valor. Ese hijo. No tienes que hacer esto, suplicó Roberto. Podemos resolverlo en familia. Lo miré. De verdad lo miré, quizá por primera vez en años, y vi a un hombre débil, un hombre que había vivido 30 años de mi éxito, que había permitido que su hijo me humillara porque era más fácil que enfrentarlo. Roberto, dije calmadamente, hemos terminado. Nuestro matrimonio, nuestra sociedad, todo. Mañana mis abogados te entregarán los papeles de divorcio.
Se quedó con la boca abierta. No puedes. Puedo y lo haré. Tienes dos opciones. Firmas por mutuo acuerdo. Te quedas con tu 40% de las acciones clase B y una división equitativa de nuestros bienes personales. O peleamos en corte y expongo públicamente que sabías del fraude de tu hijo y no hiciste nada. Tú decides. Me volví hacia Diego. Y tú tienes tres opciones. 1. Renuncias hoy. Me devuelves cada peso que robaste y yo no presento cargos criminales. 2. Te niegas y paso toda esta evidencia al Ministerio Público y te vas a la cárcel. 3. Intentas pelear y te destruyo legal, financiera y públicamente. Tú decides. No puedes hacerme esto, susurró. Soy tu hijo, eras mi hijo, hasta que decidiste escupirme en la cara. Ahora eres un ladrón que cometió fraude contra mi empresa. Las lágrimas empezaron a rodar por su cara. No eran de arrepentimiento, eran de rabia, de frustración de haber perdido. Siempre me odiaste, dijo. Siempre fui menos que tu maldita empresa. Eso me dolió, porque tenía algo de verdad. Quizá sí había puesto la empresa antes que él. Quizá por eso había crecido tan resentido, tan hambriento de poder, pero no justificaba lo que había hecho. Diego, dije más suavemente, yo te di todo. La mejor educación, oportunidades que yo nunca tuve, un camino pavimentado hacia el éxito, pero no te di carácter. No te enseñé a valorar las cosas. Esa fue mi falla como madre. Pero tus acciones como adulto son tu responsabilidad. Me levanté. Caballeros del Consejo, propongo oficialmente la remoción de Diego Carranza de su puesto como vicepresidente ejecutivo, efectiva inmediatamente, por conducta fraudulenta. Todos a favor. Uno por uno, incluso los que habían sido leales a Diego, levantaron sus manos. No tenían opción. La evidencia era irrefutable. Moción aprobada. Diego, tienes hasta el final del día para limpiar tu oficina. Los abogados te contactarán sobre la devolución de los fondos. Diego salió de la sala dando un portazo que hizo temblar las paredes. Roberto se quedó sentado, con la cabeza entre las manos. Lo dejé ahí. Ya no era mi problema. Los siguientes meses fueron un torbellino. El divorcio fue sorprendentemente rápido. Roberto firmó sin pelear. Creo que parte de él estaba aliviado. 35 años viviendo a mi sombra, finalmente era libre. Se quedó con su 40% de acciones clase B, la casa de Cuernavaca que estaba a su nombre, y la mitad de nuestras cuentas personales. Yo me quedé con todo lo demás. Diego devolvió el dinero. Le tomó vender su departamento, su coche, pedir préstamos, pero lo devolvió. La alternativa era la cárcel. No presenté cargos, pero dejé muy claro que si alguna vez intentaba acercarse a mí o a la empresa nuevamente, no dudaría en hacerlo. La empresa tuvo un mes difícil. Los rumores corrieron. Clientes preguntaban qué estaba pasando. Pero yo hice lo que siempre hice. Trabajé. Me reuní personalmente con cada cliente importante. Les mostré los números. Les demostré que la empresa estaba más fuerte que nunca sin las prácticas fraudulentas de Diego. El contrato con la cadena internacional. Lo recuperé. Yo misma volé a Miami, me reuní con el CEO, le presenté un plan realista de expansión gradual. 3 millones de unidades el primer año, 4 el segundo, 5 el tercero. Con financiamiento real, con proyecciones honestas. Firmamos un contrato de 300 millones en 3 años. Menos que los 500 que Diego había prometido, pero sostenible, real y rentable. Contraté un nuevo equipo ejecutivo. Gerardo, quien había tenido el coraje de cuestionarme incluso cuando era impopular, lo hice vicepresidente ejecutivo. Traje talento joven, pero con ética. Creé un consejo asesor con empresarias exitosas que entendían lo que significaba construir desde abajo. Y por primera vez en 30 años empecé a vivir. Me compré un departamento en La Condesa. Moderno, luminoso, completamente mío, sin memorias de Roberto, sin cuartos donde Diego creció. Nuevo, fresco.
un lienzo en blanco. Empecé a viajar, no por negocios, sino por placer. Fui a España, caminé por las calles de Barcelona. Fui a Argentina, bailé tango en Buenos Aires. Fui a mi pueblo en Michoacán, donde todo comenzó, y construí una escuela. La Escuela Beatriz Mendoza para niñas de escasos recursos, para que otras como yo tuvieran una oportunidad. Me dejé crecer el cabello, que había mantenido corto y práctico por décadas. Me salieron canas plateadas hermosas. Me las dejé. Eran medallas de batalla. Un año después de aquel día en la sala de juntas, la empresa valía $180 millones. Habíamos crecido 50 millones sin Diego, sin Roberto, sin las prácticas fraudulentas, porque la empresa nunca fue ellos, siempre fui yo. Empecé a dar conferencias. Universidades me invitaban para hablar sobre emprendimiento, sobre mujeres en los negocios. Al principio me daba pena. Yo, una mujer de un pueblo de Michoacán, hablando frente a auditorios llenos de estudiantes. Pero luego entendí. Mi historia importaba. Mi voz importaba. Hablaba sobre los sacrificios, pero también sobre los errores. Sobre cómo había puesto la empresa antes que mi hijo, y quizá por eso lo perdí. Sobre cómo había aguantado un matrimonio muerto por décadas por miedo a estar sola. Sobre cómo la sociedad nos dice que las mujeres debemos ser suaves, complacientes, especialmente con nuestros hijos y esposos. Y cómo eso casi me destruye, les decía a esas jóvenes. Ser exitosa no significa ser perfecta, significa ser fuerte. Significa ponerte de pie cada vez que te escupen en la cara, literal o figurativamente. Significa saber tu valor incluso cuando todos te dicen que no vales nada. 2 años después de todo, recibí una carta de Diego, escrita a mano, larga. Pedía perdón. Decía que había estado en terapia, que finalmente entendía cuánto daño había hecho, que no esperaba que lo perdonara, pero que necesitaba que supiera que lo sentía. La leí 3 veces. Lloré, porque seguía siendo mi hijo. A pesar de todo, una parte de mí todavía lo amaba, pero también sabía que perdonar no significaba olvidar, y definitivamente no significaba dejar que volviera a mi vida. Le respondí, una carta corta. Le agradecí por su honestidad, le deseé lo mejor en su proceso de sanación. Le dije que quizá, con tiempo, podríamos tener algún tipo de relación, pero que nunca volvería a ser parte de la empresa. Ese capítulo estaba cerrado. Roberto intentó comunicarse varias veces, llamadas que no contesté, mensajes que no respondí. Finalmente se dio por vencido. Escuché por ahí que se había casado con una mujer 20 años menor. Me dio risa. Después de 35 años conmigo, necesitaba a alguien que no lo hiciera sentir tan inadecuado. Le deseé suerte. La iba a necesitar. En mi cumpleaños 65, organicé una fiesta. No en la mansión que había vendido, en mi departamento nuevo o mi espacio. Invité a mis ejecutivos, a amigas que había descuidado durante años de enfocarme solo en el trabajo, a mujeres empresarias que admiraba. Brindamos. No por la empresa, no por el dinero, por mí, por Beatriz Soledad Mendoza, la niña de Michoacán que crió a 5 hermanos, que estudió con velas, que construyó un imperio, que perdió a su familia pero se encontró a sí misma. Una de las invitadas, Carmen, una empresaria textil de Colombia, me preguntó, ¿lo volverías a vivir y hacer? Sabiendo cómo terminaría, ¿volverías a tener a Diego? La pregunta me golpeó. Pensé en el bebé perfecto que había sido, en sus primeras palabras, sus primeros pasos, en el niño brillante que hacía preguntas sobre todo, en el adolescente que alguna vez me dijo que yo era su heroína. Sí, respondí, lo volvería a tener, pero lo criaría diferente. Le enseñaría a valorar el esfuerzo, no solo el resultado. Le mostraría que el respeto se gana, no se exige. Le haría trabajar por todo como trabajé yo. Pero también, agregué, me elegiría a mí misma más seguido. No esperaría 30 años para poner límites.
No aguantaría la primera falta de respeto, y mucho menos la 10ª. Me amaría a mí misma tanto como amé a mi empresa. La fiesta duró hasta las 3 de la mañana. Bailamos salsa, cumbia, hasta rancheras. Yo, con mis 65 años, bailé como no había bailado en décadas, porque finalmente era libre. Hoy, mientras escribo esto, tengo 68 años. La empresa vale $250 millones. Pero más importante que eso, yo valgo. Lo sé, lo siento, lo vivo cada día. Sigo trabajando, pero ahora en mis términos. 3 días a la semana en la oficina, el resto haciendo lo que me da la gana. Viajo, leo. Tengo un grupo de amigas con las que me reúno cada semana. Incluso salí con un par de hombres, aunque nada serio. Estoy bien sola. De hecho, estoy mejor que nunca. La escuela en Michoacán tiene ahora 200 alumnas. Niñas brillantes, hambrientas de oportunidades como lo estuve yo. Les doy becas completas, uniformes, útiles. Algunas ya están en la universidad. Una me escribió hace poco diciendo que quería estudiar administración de empresas como yo. Lloré de orgullo. Esa niña no es mi hija de sangre. Pero está aprendiendo de mí lo que Diego nunca aprendió. Que el éxito no se hereda, se construye. Que el respeto no se exige, se gana. Que ser mujer en un mundo de hombres no es una desventaja, es una fortaleza. A veces me preguntan si me siento sola sin familia. Les digo que tengo familia. Tengo 200 hijas en Michoacán. Tengo un equipo de ejecutivos que me respeta. Tengo amigas que me valoran. Tengo a Beatriz. Y ella es suficiente. El otro día pasé frente a la oficina donde Diego me escupió hace 6 años. Esa sala de juntas está ahora llena de fotos de mujeres empresarias inspiradoras. Mi foto está ahí también. No por vanidad, sino como recordatorio. Para cada mujer que entra a esa sala, para que sepa que no importa cuántas veces te tiren, puedes levantarte. No importa quién te traicione, puedes sobrevivir. No importa cuántos te digan que no puedes, tú sabes que sí. Mi historia no es única. Hay miles de Beatrices en América Latina, mujeres que construyen imperios mientras crían hijos, que cargan con familias enteras en sus espaldas, que dan y dan y dan hasta que ya no queda nada. Y luego, cuando se atreven a poner límites, son llamadas egoístas, malas madres, malas esposas. A todas esas mujeres les digo, tu valor no depende de cuánto aguantes, depende de cuánto te valores a ti misma. No esperes a que te escupan en la cara para reaccionar. No esperes a cumplir 62 para vivir para ti. Pero si ya llegaste a ese punto, si ya tocaste fondo, déjame decirte, no es tarde. Nunca es tarde para levantarte, para reclamar tu poder, para construir la vida que mereces. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer con arrugas ganadas honestamente. Veo canas que representan sabiduría, no solo edad. Veo ojos que ya no buscan aprobación de nadie. Veo a Beatriz Soledad Mendoza, empresaria, fundadora, sobreviviente, guerrera. Y veo a una mujer que, después de dar tanto a todos, finalmente aprendió a darse a sí misma. Esa es mi historia. Una historia de traición, sí, pero también de resurrección, de descubrir que cuando pierdes todo, a veces te encuentras a ti misma. Y ese es el mejor regalo de todos. A mi hijo Diego, donde sea que esté, le deseo que encuentre paz, que aprenda las lecciones que yo no pude enseñarle, que algún día entienda que lo que hice no fue venganza, fue justicia, y que espero que sea mejor padre de lo que yo fui madre. A Roberto, que tuvo 35 años de oportunidades para ser mi compañero y eligió ser mi sombra, le deseo que encuentre su propia luz, que deje de vivir del éxito de otros y construya el suyo. Y a las mujeres que están leyendo esto, escuchando esto, viviéndolo, ustedes son más fuertes de lo que creen, más valiosas de lo que les dijeron, más capaces de lo que imaginan. No dejen que nadie, ni siquiera su propia familia, les haga creer lo contrario. Cuando alguien te escupa en la cara, literal o figurativamente,
Tienes dos opciones. Puedes quedarte ahí, limpiarte y agachar la cabeza, o puedes limpiarte, levantar la cabeza y decir, buena suerte, y luego mostrarles exactamente quién eres. Yo elegí la segunda opción y cambió mi vida. ¿Qué harías tú en mi lugar? Comenta abajo. Y recuerda, nunca es tarde para elegirte a ti misma. Nunca es tarde para reclamar tu poder. Nunca es tarde para vivir la vida que construiste con tus propias manos. Soy Beatriz Soledad Mendoza. Tengo 68 años y mi vida apenas está comenzando.